Buena tarde. Espero les han estado reflexionando en lo del día de ayer para sus proyectos, y el día de hoy quiero hablarles acerca de la pertinencia de la prueba estadística. En esta sección también voy a hablarles de variables, porque para que ustedes entiendan qué estadístico van a usar, necesitan entender qué variables se van a estar usando, están viendo. Quise iniciar con esta imagen. Yo creo que la mayoría de nosotros hemos hecho algo de esto en algún momento de nuestra vida, estar viendo y encontrando diferencias. Básicamente, cuando nosotros vamos a hacer un estadístico y vamos a hacer pruebas de contraste, es lo que buscamos. Queremos saber cuáles son las diferencias. Nosotros, a diferencia de este que quizás estamos buscando si es una hoja, es un ojo, una patita, lo que nosotros vamos a ver qué diferencias o qué características tiene un grupo y tiene el otro grupo que sean atribuibles a la maniobra. Recuerden que el día de ayer estábamos hablando del diseño arquitectónico y que podemos ver o podemos ahora saber que muchas de las diferencias que vamos a encontrar en nuestros estudios, en los estudios de investigación que leemos o en los artículos, puede ser por maniobras periféricas o por algunas variables que no consideramos. Entonces, esta plática es para que ustedes puedan ir viendo cuáles son las diferencias o cómo pueden ir buscando esas diferencias, y para buscar esas diferencias necesitamos entender qué variables vamos a ocupar, ¿ok? Bueno, ¿en qué lo vamos a ocupar? Dependiendo, por lo que recuerdo y por lo que me comentó el doctor Daniel, muchos de ustedes van a hacer cohortes. Eso entonces van a ser de causalidad. Recuerden que tenemos dos estudios, causalidad y proceso. Si no es de proceso, es de causalidad. Entonces, algunos de ustedes quizá van a ver diferencias entre una terapia y otra, en algo muy reciente en la pandemia, ¿no? ¿Cuántos trabajos de investigación se realizaron de acuerdo o haciendo distintas combinaciones de fármacos? Y querían ver si una terapia era mejor que otra, si ya sea para predecir mortalidad, o para ver si no se llegaba a intubar, o para que se recuperara una saturación, no sé. Entonces teníamos que hacer estudios para ver qué terapia sería la mejor. Factores de riesgos. Tal vez verdaderamente la obesidad era un factor de riesgo para la defunción o para la mortalidad en COVID, ¿sí o no? Tal vez ser fumador, ser diabético. Habitualmente son las enfermedades que sabemos que son factores de riesgos, pero ¿qué tanto puede ser en nuestra población? Dentro de los trabajos que estoy asesorando actualmente, estoy asesorando uno de maestría en ciencias farmacéuticas, y en eso en el hospital estamos analizando cuáles fueron las combinaciones farmacológicas que se dieron en tratamientos de COVID, y estamos viendo que al menos en nuestra población la diabetes no jugó un papel importante. Entonces, si bien nosotros y sabemos que diabetes, hipertensión, obesidad son factores de riesgo, vamos a ver qué pasa en nuestra población. Eso es algo a lo que les decía, tienen que ver su población, su estado basal. También queremos ver si es un factor pronóstico. En conjunto, todas estas tenemos que ver que todas estas terapias, factores de riesgo, factores pronósticos, sean directamente con el desenlace. Recuerden, vamos ahora cada vez ya más, voy a hablar maniobra, estado basal y desenlace. Recordemos, estado basal es cómo inicia el paciente, en qué momento de la enfermedad vamos a incluirlo en nuestra investigación. La maniobra, recuerden que va a ser lo que vamos a hacer, lo que vamos a probar, lo que queremos demostrar, y el desenlace es el resultado que queremos. Por ejemplo, si yo quiero hablar de las terapias X contra Y, y el desenlace puede ser mortalidad, ¿ok? Espero que cada vez les vaya quedando más claro, conforme al menos las pláticas que yo les dé. Me voy a enfocar a puro diseño arquitectónico, y espero que cada vez vaya quedando un poquito más claro qué es el diseño arquitectónico. Tanto el diseño arquitectónico como el tamaño de muestra, que lo voy a dar la siguiente sesión, son dos factores muy importantes que nos van a determinar cuál es nuestro desenlace. Esto, en conjunto con la prueba estadística, va a ser quien verdaderamente nos van a decir si funcionó o no funcionó nuestro tratamiento o nuestro factor de riesgo o qué queremos hacer, ¿ok? ¿Por qué también nos sirve entender esto? Porque también nos va a ayudar a comprender con mayor precisión los resultados obtenidos en los estudios de investigación clínica. El día de ayer les estuve haciendo hincapié, y durante el día de hoy también les voy a hacer hincapié en el que no solo es una tesis, no solo es pasar el año porque me lo están pidiendo, sino ojalá y usted con estas pláticas ustedes puedan comenzar a visualizar que es parte de su formación como médicos.
En el momento, recuerden que la investigación clínica al final de todo, al final del día, es la toma de decisiones. Con lo que ustedes puedan leer y entender, van a tomar decisiones como médicos en hacer o no hacer cierto procedimiento o dar o no dar cierta terapia. Ok, bueno, ¿cómo vamos a elegir la prueba estadística? ¿Qué debemos de considerar? Primero tenemos que ver cuál es el objetivo, qué objetivo tengo en hacer este estudio y qué tipo de variable. Respecto a los objetivos del estudio tenemos tres principales. También, así como en algún momento les dije, solamente es causalidad o proceso, solamente dentro de estas tres van a caer todos los estudios que ustedes van a hacer en quienes hagan estudios de causalidad. Uno va a ser diferencia de medias, mostrar relación y predecir un desenlace. ¿Ok? Generalmente en diferencia de medias vamos a tener dos características y vamos a saber si es un mismo grupo o es otro grupo. ¿Ok? ¿Esto qué significa? Tal vez yo quiero saber qué tanto funciona un curso de estadística para los residentes. Entonces hice una valoración, quise ver su protocolo antes de un curso y después de un curso. Entonces voy a ver qué tanto mejoraron o cuál fuera el avance, y entonces estoy trabajando en un mismo grupo. Es la misma población, son los mismos residentes. ¿Ok? ¿Qué pasaría si yo digo, yo quiero hacer un estudio entre el HU y los residentes de la Margarita? Son dos grupos. Tal vez sus estados basales son distintos. ¿Por qué? Porque quizá en el HU ya les dieron clases desde antes, entonces quizá ellos tengan una hora a la semana estadística, y eso ya me maneja o me cambia mi estado basal, ¿ok? Que a ustedes que quizá no les han dado, o viceversa, a ustedes sí les dieron y al otro no. Entonces, para determinar esto tenemos que saber si es un grupo o son dos grupos. Si ustedes van a trabajar, generalmente son un solo grupo, ¿no? Tengo mis pacientes que están en consulta, les voy a dar o les voy a hacer esta actividad y los voy a medir después, ¿ok? Entonces tenemos que checar. Primero tenemos que ver que va a ser por diferencia de medias. El siguiente es mostrar una relación. En este caso, el término más es una asociación. Puede haber una asociación. ¿Y qué asociación puede existir si el incremento de la creatinina también me va a hacer un incremento de la función renal? Eso puede ser lógico. Entonces también yo quiero saber qué pasa si por cada, ejemplos más o menos, pero por cada 5 tortillas diarias, el paciente me va a aumentar 2 kilos al mes. ¿Ok? Entonces vamos a checar si una va a depender de otra. ¿Qué tal si yo voy a hacer actividad, empiezo a hacer ejercicio y por cada 20 minutos de cardio que haga a cierta velocidad, a cierta intensidad, me va a reducir 20 o 30 o 50 o 100 gramos de peso? ¿Ok? Entonces, al mostrar relación vamos a tener dos variables, que una se va a relacionar a la otra y habitualmente una depende de la otra. ¿Ok? Y finalmente, predecir un desenlace. En este tipo de estudios, no sé si alguien lo vaya a hacer, ojalá y no, porque son más complejos. Y uno de estos, lo más simple que les puedo decir, todos en su momento hemos visto las gráficas de peso de los recién nacidos o de los adolescentes. Ven que dice cuánto pesó al nacer y te hace una gráfica y te dice un estimado a tantos meses o años. ¿Sí las recuerdan? Son fórmulas, son cálculos, y esto vas a predecir. Tú con decir cuánto pesó tu bebé, tú puedes decir que a los 2 años debe tener un peso estimado de tal, si es que crece bien. Si no crece, entonces ya puedes decir que pasó algo, está en desnutrición o está en obesidad. Esto básicamente se refiere a eso, o sea, vas a predecir. O a través de, si tú quieres decir que la interleucina 6, por cada 5 o 6 o lo que tú quieras de acuerdo a la unidad, se va a complicar o vas a requerir más oxígeno o vas a tener más días de estancia intrahospitalaria. Entonces, en este caso, básicamente son predicciones. ¿Ok? Entonces, vamos a tener, de acuerdo al objetivo del estudio, ustedes deben de analizar qué van a hacer y qué quieren demostrar. Si simplemente son diferencia de medias, es decir, un antes y un después, y si hay diferencia entre un grupo y otro grupo, aquí deben de checar si esos son o no son del mismo grupo. Si voy a trabajar con el mismo grupo de pacientes o con otro grupo de pacientes. ¿Ok? Si hay una relación, si por ejemplo, en este ejemplo es muy claro y lo puse porque es muy simple, creo que para la mayoría, saber que si eleva la creatinina, cómo se va a comportar la tasa de filtrado glomerular. ¿Ok? Y finalmente el predecir un desenlace, que yo por cada, no sé, es muy bizarro, pero bueno, por cada 40 minutos de cardio a cierta velocidad voy a bajar en un mes
tanto. Si no bajo, tengo que ver por qué no bajé. Esa es parte de las maniobras periféricas. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Sí queda más o menos claro estos de qué objetivo me van a tener? Ok. Tipo de variables. ¿Saben qué tipos de variables tenemos? Generales. Ajá. Ok. De forma general, y nosotros para enfoque, lo que les comentaba ayer es que depende quién les dé los cursos y cuál sea su formación, va a ser qué tanto les pueden decir, porque variables hay muchísimas. Sin embargo, dentro de toda esa gama de variables, para nosotros, para el área médica, no hay tantas, básicamente son 3. Ahorita voy a dar estos ejemplos, pero al fin y al cabo van a reducirse, no somos muchos. O sea, nuestros desenlaces siempre generalmente son dicotómicos. Sí y no, o sea, generalmente, ¿no? Entonces también nosotros en la mayor parte de estudios, pues, de variables se van a resumir en estas. Tenemos una variable cuantitativa y una cualitativa. Eso yo creo que no hay tanto problema porque la mayoría lo sabemos y si nada más analizamos el nombre, pues hasta cierto punto puede ser lógico, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de tener una variable cuantitativa? Es que aquí vamos a tener una división. Vamos a hacer que las continuas y las discontinuas o discretas. Si ustedes han leído algunas revistas o incluso algunos informes, sobre todo gubernamentales, han escuchado que dicen hay 4.5 hijos o 3.2 hijos o la mortalidad es de 2.5. Nosotros en un programa llamado SPSS, si tú sabes codificar tus variables, te va a dar números completos. Tú no puedes tener 1.5 hijos. Quizás si lo ves como población, ¿no? Pero ya cuando ocupas bien la codificación te va a dar resultados exactos, ¿no? Las continuas, pues podemos decir talla, cuánto mide una persona, 1.25, 1.85, tengo 3.5 de creatinina, tengo 85 de glucosa. Estas van a ser continuas y estas van a ser con decimales, a diferencia de estas que solamente van a ser números absolutos o enteros, por ejemplo, número de partos, ¿no? O sea, ¿cuántos partos tuvo una señora? Te puede decir 0, 1, 2, 3, 4. Entonces ahí hay una gran diferencia. Por otra parte, vamos a tener otra cosa importante que olvidaba, una característica de esta es que la distancia entre una y otra unidad son equidistantes. O sea, entre el 1 y el 2 va a ser lo mismo que entre el 3 y 4, y así básicamente va a ser lo mismo, ¿ok? Los años, tenemos años completos, y bueno, pese a que haya bisiestos y todo esto, pero habitualmente son cosas completas, o sea, son distancias iguales. En este caso, cuando hablamos de cualitativas, vamos a tener dos, que son ordinales y dicotómicas. Las ordinales generalmente son grado de insuficiencia cardíaca. ¿Se acuerdan del ejemplo de ayer que hablábamos del Apgar? Y que había números, pero entonces aquí hay que diferenciar, porque podemos tener variables que pueden tener 1, 2, 3 y 4, pero pueden ser ordinales, ¿ok? Por ejemplo, lo que ya veíamos ese ejemplo de el Apgar. ¿Qué otro? Generalmente nosotros ocupamos edemas, puedes decir una cruz, 2 cruces, podemos decir leve, moderado y severo, grado 1, grado 3, y no siempre, dependiendo de la escala que tú veas, para uno puede ser, para mí es un godete de una cruz, para el otro no, ya era 3, entonces a eso se refiere a que también no puede ser equidistantes, y también contempla estas variables. O sea, la medición ya no es tan exacta como en esto. Aquí a veces va a ser como del observador, más que de lo real, o a veces no va a ser tan bueno, o no va a ser tan fácil y tangible medir y reproducir eso. Y las otras son dicotómicas, que eso es lo más frecuente y muy simple. Hombre, mujer, bueno, ahorita este ejemplo ya es distinto, pero vivo, muerto, está enfermo o no, sí o no, y generalmente solamente son soltero. Sí, aquí en este caso también ustedes deben de definir, por ejemplo, ahorita dije el ejemplo de soltero, sí, pues ustedes me pueden decir, puede ser unión libre, puede ser divorciado, puede ser viudo. Entonces, si ustedes para fines de su investigación solamente lo quieren convertir en dicotómico, puede ser, y nada más seleccionan esos dos. Si no, lo pueden hacer ordinal. Esto es importante porque ustedes van a diseñar, nosotros le llamamos, o más bien que diseño arquitectónico, porque al fin y al cabo es un diseño. Quizás suena muy chistoso, pero cuando ustedes están haciendo su protocolo, así es como un artista puede estar creando una obra de arte, estar creando algo, ustedes están creando un estudio, de una forma deben de estar viendo de esa forma, ¿no? Es su creación y ustedes son los dueños de eso. Bueno,
Ya que entendemos que tenemos que saber diferenciar, que encontrar esas diferencias y que para encontrar diferencias nosotros tenemos que hacerlo numérico. Porque como les decía, a veces cuando dicen Godete, una cruz, dos cruces, o la escala del dolor, cuando dices, no, pues es una escala del 1 al 10, tiene 5, tiene 4, sabemos que es muy subjetivo, ¿no? La escala de dolor, pues es para la percepción del paciente, ¿no? Pero para ese paciente, algo mínimo puede ser 10. Entonces, lo que tenemos que hacer en este sentido es buscar cómo expresarlo, cómo organizar y cómo analizarlo. Y esto va a ser a través de números, a través de ciertas ecuaciones. Para este caso tenemos que ver qué es una medida de tendencia central y una medida de dispersión. ¿Sí han escuchado eso? ¿Sí? ¿No? Bueno, ahorita lo vamos a ver. Estas medidas de tendencia central y dispersión son las unidades de resumen. Todos han leído artículos, supongo, en algún momento de su vida académica. Y durante eso han visto, habitualmente, ¿recuerdan la tabla 1? ¿Saben qué es una tabla 1? La primera tabla habitualmente que se presenta en los resultados. Generalmente es las características basales de la población. Y ahí es cuando te empieza a decir todo. Entonces, vamos a ir relacionando para que también lo vayan analizando de esa forma. Entonces vamos a empezar a ver cómo podemos leer artículos desde este punto de vista. Cuando nosotros vemos esas tablas tenemos que pensar en esto, ¿ok? Bueno, entonces ya que vimos... se me movió esta. Bueno, empiezo por esta, se me movió. Bueno, entonces cuando tenemos variables cualitativas, ¿recuerdan cuáles son las cualitativas? Dicotómicas, sí y no. Por ejemplo, si yo quiero saber cuántos hombres hay en mi estudio, cuando vamos a dar un informe, cuando vamos a resumir habitualmente, ¿cómo se expresa eso? Cuando dicen, incluso aquí si yo diga, ¿cuántos hombres hay? ¿Y cómo lo voy a decir? No, pues hay 30. ¿Y eso que equivale a un 40, a un 30%? Nosotros habitualmente cuando hablamos de este tipo de variables son en porcentajes y en proporciones, no resumen, simplemente. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando son cuantitativas? ¿Se acuerdan de talla, peso y todo eso? Tenemos que entender algo que se llama distribución. Estoy seguro que en la prepa o en algún momento de su vida también vieron esto, ¿no? Esta es una campana de Gauss. ¿Ok? Para nosotros, al igual que en muchas áreas en la medicina, tenemos un comportamiento muy normal. Eso es que todos tenemos comportamientos muy semejantes. Eso también cuando dicen qué es lo normal en comportamiento, pues es difícil, sin embargo tenemos comportamientos muy semejantes que nos hacen pensar que estamos bien, o estamos dentro de lo tolerable, ¿no? Alguien puede enojarse más, alguien puede estar pero dentro de lo que cabe, caemos dentro de lo normal y de lo esperado para estar conviviendo. Cuando alguien se sale, pues ya hay más problemas, ¿cierto? Entonces, así como también la distribución de carácter, la distribución de las cifras, también van a ser de esta forma. Generalmente vamos a tener nuestras distribuciones normal. Una distribución normal va a ser un comportamiento gaussiano. Una característica de este comportamiento o de este tipo de valores que vamos a hacer es que tanto va a tener algo que se llama media, mediana y moda. ¿Sí recuerdan esos términos? Ok, ahorita hagamos que se me movió, una disculpa, no sé qué pasó. Sí, se movió, bueno, perdón. Una característica de la media, bueno, una característica de la distribución normal es que vamos a tener estas medidas media, mediana y moda dentro de algo que se llama intervalo de confianza 95%. Deben de estar dentro del mismo rango. La media va a ser básicamente el promedio, comúnmente llamado promedio. La mediana va a ser que dentro de los dos extremos, o puede ser desde el valor más pequeño hasta el valor más grande, ¿qué número está a la mitad? ¿Ok? Más adelante tengo un ejemplo para que quede un poquito más claro eso. Y finalmente la moda va a ser el número que quede o que se repita más frecuentemente. ¿Ok? Entonces nosotros primero que nada tenemos que saber qué tipo de variable o cómo se está comportando nuestra variable numérica. Recuerden, cuantitativa, si es cuantitativa tenemos que hacer este tipo, saber primero que nada si es normal o no es normal. Cuando no es normal se le llama libre distribución. ¿Ok?
Hay hay unos supuestos para considerar que sea normal. Dentro de esos supuestos es que la media, mediana y moda se encuentran a la mitad o se encuentran dentro del intervalo de confianza. A veces va a coincidir, a veces no. No me quise meter a explicar cómo sacar esto porque siento que los voy a aburrir y al menos ahorita lo que me interesa es que vean cuál es la utilidad. Ya para los que les gusta estadística y matemáticas podemos ir sacando cada una y sacar los intervalos de confianza a partir de esto. Son cosas de algoritmos y cosas más complicadas que yo creo que en este momento no es el momento. Pero de forma más simple, ¿cómo vamos a determinar o si bien, quién nos va a decir que está normal o no normal? Existe un programa llamado SPSS, que es un programa muy normal, en los cuales hay pruebas de normalidad. Y estas pruebas de normalidad se encuentran aquí. Generalmente vamos a checar, dependiendo del número de tamaño de muestra que vamos a tener dos. Cuando son pruebas de más de 30 pacientes, vamos a ocupar Kolmogorov. Si son pacientes de menos de 30 pacientes, vamos a ocupar Shapiro. Entonces, cuando nuestra muestra sea mayor a 0.05, se va a considerar normal. ¿Ok? ¿Por qué creen? A ver, bueno, más adelante también voy a checar este de 0.5 qué significa y espero que les quede un poquito más claro. Todos sabemos y generalmente cuando leemos artículos o cuando hemos escuchado de que es un resultado y todos dicen 0.05, ¿no? Menor a 0.05, si eso no se acepta, ¿no? La hipótesis. ¿Saben más o menos en términos clínicos qué significa esto o cómo lo podemos interpretar? ¿No? Bueno, ahorita los voy a explicar. Recordar, esto nosotros tenemos que ver primero que nada que nuestra muestra, que nuestros resultados, hacia el azar. A ver, doctor, ¿de qué va a ser tu trabajo? O alguna variable de tu trabajo, cualquiera. Va a ser un instrumento educativo. Ok, una variable. Va a ser una rúbrica. Ok, dentro de tu rúbrica dime una cosa, algo que vas a medio que preguntar. La posición del paciente, colocación del paciente. ¿La qué? Colocación de los pacientes. ¿Y cómo los vas a manejar? Si se sabe colocar al paciente adecuadamente o no se sabe colocar. Ok, ahí quizá recuerda que al final de todo esto lo vamos a tener que expresar en números. O sea, toda tu maniobra, y eso es lo que quiero también que vean. Pueden hacer, al final, cuando haces estadística, todo se va a reflejar en números. Entonces ahí, ¿cómo lo vas a tomar? Es 1, 2, 3, ¿quiénes sí se colocaron adecuadamente? Por ejemplo, pueden ser 40 sí y 32 no. Ok, entonces vamos a tener, bueno, esa variable para este ejemplo no es útil. ¿Quién va a hacer cuantitativas? ¿Quién va a medir glucosa, creatinina o algo? Bueno, ¿qué vas a medir? Ok, gasometría. Ahí podemos ver un pH, supongamos, ¿no? Entonces, bueno, ahí también generalmente difícilmente vas a manejar tantos, ¿no? ¿Alguien así que tenga valores más extremos, una variable? ¿No? ¿Perdón? Ah, lactato, ok. Ok, lactato. Una cifra, ¿has medido ya algo o ya has visto? ¿Qué te esperas? ¿Qué rangos esperas? ¿De 4 a qué tanto? Esto es importante porque cuando veamos tamaño de muestra, estos rangos nos van a servir para calcular el tamaño de muestra. Y eso a su vez vamos a entenderlo con esto. ¿De 4 a qué? Bueno, ficticiamente podemos pensar así a 10, de 4 a 10. Entonces vamos a checar si sus pacientes todas tienen, si vemos esto y en esta lógica, de 4 a 10, ¿cuál sería la mitad? De 4 a 10 son 6, como el 3, ¿no? Bueno, 7, más o menos. Si pensamos en esto y tratamos de buscar normalidad, el 7 va a estar por esta parte. ¿Ok? ¿Qué pasa si yo tengo si tiene ya 20 pacientes, de los cuales 15 tienen 10 y solamente uno tiene 2? Se va a comportar de esta forma. Entonces, si se dan cuenta, la curva o la campana de Gauss ya se va modificando. Y eso me hace pensar que no es una distribución normal y es una libre distribución. ¿Ok? Entonces recuerden, libre distribución o normal. Si es normal, vamos a tener esta característica. Dentro de las características de la normal o de una distribución normal es que la media, mediana y moda van a estar en el centro. Otra característica muy importante es que va a haber 2 desviaciones estándar. Generalmente esas desviaciones estándar se les da en los programas estadísticos.
Y entonces, cuando yo tenga dos desviaciones estándar dentro de este 95%, va a considerarse normal. Lo que yo les preguntaba, si sabían que era el 0.5, nosotros cuando asumimos que está dentro de lo normal, yo que sea, cuando tenemos distintos caracteres o comportamientos, pero convivimos, se encuentra dentro de un área tolerable. No existe una media y algo tan rígido, pero nos dan un espacio para comportarnos. En este caso, cuando nuestra población o nuestros números se manejan dentro de esta parte o dentro de esta área, y se manejan dos desviaciones estándar hacia la derecha y hacia la izquierda, es otro criterio para considerarse normal. Si en alguno sale de este, entonces ya no es normal y ya es una libre distribución. ¿Ok? Entonces, cuando veamos tamaño de muestra, también vamos a ver que hay algo que llaman intervalo de confianza al 95 y puede ser hasta el 99%. Y eso se va a reflejar aquí. Cuando nosotros tenemos el intervalo de confianza o las dos desviaciones estándar y a su vez damos esta parte de tolerancia, a cada lado es 2.5 y 2.5. Entonces estamos diciendo que nuestros resultados van a estar dentro de la mayor parte de esta población. Y cuando decimos que esto a los lados, las colitas, va a estar lo que puede ser al azar. Entonces, básicamente también esto, cuando veamos la estadística, bueno, más adelante, vamos a entender por qué siempre dicen a 0 menor a 0.5. Estamos indicando que esto es el rango de error que se deba al azar que está en nuestro resultado. Y ahora, cuando yo le estaba diciendo, ¿por qué en este caso? Porque para considerar que sea normal debe ser mayor. Aquí, chequen la diferencia. Uno es mayor. Si es mayor a 0.5, es porque es normal. Si es menor, estoy diciendo que hay una diferencia estadísticamente significativa. En este caso, cuando digo que es mayor, si es mayor, entonces cae dentro de esto. Entonces, la distribución que me están dando ese valor está dentro de este rango. Por eso considero que es normal. Por eso aquí tenemos estas pruebas estadísticas. O sea, lo que nosotros queremos ver aquí, si es 0, entonces debe estar por acá. No es de libre distribución. Si tiene más de 0.05, entonces se encuentra dentro de este rango. Y a eso le vamos a llamar libre distribución. Esto es lo que ustedes van a tener que ver cuando hagan sus estudios. Los que tengan ese PCS, es lo importante. Primero que nada, saber qué tipo de distribución se tiene su población. Y lo van a hacer ya sea con Kolmogorov, si son de más de 30 pacientes, y Shapiro, si son menor a 30. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a tener esta distribución normal. Lo que les comentaba, generalmente ya desde un punto de vista más estadístico, cuando nosotros hablamos de menor a 0.05, es esto. O sea que a cada lado vamos a tener esta zona, que esta zona se debe al azar. Como les comenté el día de ayer, parte de lo que hago en mi área de investigación es trabajar con etnofarmacología, en términos simples, plantas. Entonces, es muy común, y yo creo que en el momento de ustedes, tanto como personas que le han dado y tómate un tecito para que se te quite tal dolor, nosotros trabajamos con plantas, y parte de lo que nosotros queremos saber es qué tanto se debe al azar, o sea, que coincidió que en ese momento se le quitó el dolor de cabeza, de panza, de estómago, y qué tanto es por mi tecito que se lo di. Entonces, esto que tenemos a esta parte de rechazo se llama al azar. O sea, es la oportunidad que nosotros nos damos que se deba al azar. Si nosotros queremos ser más estrictos y más rígidos, entonces en vez del 95% le damos el 99% y esta colita se va a hacer más hacia los lados. Y entonces la posibilidad del rechazo es menor. ¿Ok? Entonces a eso se refieren cuando dicen es menor a 0.5, es que estamos considerando la probabilidad que nuestro desenlace, nuestro resultado, sea al azar, es de esta parte. Que la mayor parte, las dos descripciones estándar de resultados de pacientes que sí tuvieron ese desenlace, se encuentra aquí y eso es lo que nos interesa. ¿Queda más o menos claro aquí? ¿Sí? ¿Alguien tenga una duda? Bueno, entonces eso es con las variables cuantitativas, ¿no? Que tienen una distribución normal. ¿Ok? Entonces recuerden, siempre que hablen de distribución normal, van a hacer la curva de Gauss y vamos a acoplar esto. ¿Qué pasa si no tenemos una distribución normal? A eso le llamamos libre distribución. Puse este ejemplo
No sé aquí cuánto ganan los MIPS, pero en el hospital ganan muy poquito. ¿Cuál sería el sueldo de un MIP? ¿Cuál sería el sueldo de un residente? De ustedes también por año puede variar. ¿Cuándo es un diputado? Y tal vez el dueño de Tesla. ¿Cuánto ganará él? ¿Qué tanta de distancia o diferencia puede haber aquí? Puede ser un poco abismal, ¿no? Y más si la compara con el sueldo del MIP. No nada más entre esta y esta, pues ya hay muchísima diferencia. Nosotros podemos tener también este tipo de población. Si yo hago un promedio de la edad de los internos, más o menos la mayoría tiene 23 más o menos 2 años, ¿no? Y prácticamente cuando hago eso, puedo decir que el 95% o la mayor parte de mi población de internos va a estar en 23 más menos mis 2 y que va a ser mi dirección estándar. ¿Qué pasa si yo hago lo mismo con los residentes? Quizá ya las edades van a cambiar y posiblemente ya no va a estar dentro de esto porque entonces va a haber edades distintas y eso ya no vamos a poder llamarlo normal, a eso le vamos a llamar libre distribución, ¿ok? Cuando tenemos libre distribución siempre va a haber un valor externo. Esta es la campana de Gauss y esto es lo que nosotros podríamos llamar normal, pero si se dan cuenta, este es un histograma, aquí ya no pasa eso. ¿Qué pasaría si ahora ya no solo residentes, sino hacemos a todo el personal de IMSS La Margarita? ¿Cuántas personas están por jubilarse? Y esas son las que estarían prácticamente aquí. ¿Ok? Y ya no podríamos tener un promedio, o si saco un promedio, no va a representar lo que es toda mi población. Cuando tenemos estos datos que no puedes o que no cae la mayor parte de una población dentro de un rango muy pues estrecho, vamos a llamarle libre distribución y para eso vamos a ocupar esto. ¿Ya lo han visto? ¿Saben cómo se llama? ¿Sí? No. Caja de bigotes. Caja de bigotes. Ok, entonces esto nos va a servir. Recuerden que la mediana es el valor que se encuentra a la mitad de la población. A diferencia de nosotros, a diferencia de la distribución normal, es que la media, mediana y la moda se encuentran bajo la misma o en la misma zona. En este caso no. En este caso, cuando tengamos estos valores, vamos a saber que hay algo que se llama media, que vamos a tener algo que se llama rangos intercuartiles. Las medidas de resumen para esto es rangos intercuartiles. ¿Saben qué es eso? ¿Han escuchado qué es un rango intercuartil? ¿No? Bueno, un rango intercuartil habitualmente te habla cuánto es el 25% de esa población o de ese número. Si yo hiciera toda esta suma, hiciera cuánto gana él, cuánto ganan ellos, cuánto ellos, entonces como va a ser tan dispersa, simplemente te voy a dar la información. El 25% de esta cantidad es tanto. La media, que sería como la mitad, va a ser esto y el 75% va a ser esta otra cantidad, ¿ok? Entonces solamente estamos representando cantidades, pero dependiendo a qué estemos midiendo se va a comportar o pueden cambiar estos datos. Es importante que podamos entender esto porque esta es la media, es decir, el valor a la mitad de la población o de lo que se midió. Este va a ser el cuartil inferior, que habitualmente es el 25 y 75. Siempre que vean esto es 25 y 75%. Esto va a ser el número más pequeño habitual y también estos puntitos quiere decir que hay valores extremos, que fueron así cosas muy raras, que tal vez aquí, no sé, alguien que puede medir, un estudiante no ganan, pero algo más pequeñito y entonces ya no, pues es un valor extremo, sale de toda la población y aquí lo pones, ¿ok? En este caso, una vez que sepamos que hagamos las pruebas de normalidad de Shapiro o de Kolmogorov, recuerden, Shapiro son para muestras pequeñas, menores de 30 pacientes, Kolmogorov para mayores. Ya que hicimos eso y que vimos que tiene una libre distribución, ahora vamos a ver cómo se va a expresar. Y para esto quiero poner un ejemplo. Recuerden que el día de ayer les comenté que también tengo un estudio de elastoresonancia. Cuando leí el artículo me llamó mucho la atención esto. Y dije, a ver, no me queda claro algo. El objetivo es que también ustedes puedan entender qué leen. Y a ver, todos los qué piensan de esto y qué piensan de otro. Este es el estudio base, este es el estudio que se hizo para determinar sensibilidad y especificidad. Y estas son las escalas o cómo se tradujo en un ambiente clínico. ¿Qué opinan de esto? Al ver estos, ¿qué pensamos? ¿Cómo es el comportamiento de la población?
¿Libre o normal? Es libre, ok. Siempre que vean esto, ya deben de pensar en que es una libre distribución. Recuérdense, bueno, ese ejemplo, ojalá se les quede, el sueldo del interno y de un multimillonario son abismales. Entonces, por ese motivo, posiblemente los resultados de las cifras pueden ser muy amplias, que no hay un comportamiento semejante, ¿ok? ¿Qué notan? ¿Qué más notan? Les platico así brevemente. Este es un estudio en el cual se hizo porque querían ver qué tan sensible era la electroresonancia para diagnosticar fibrosis. Entonces, a todos los pacientes que tenían, se les hizo una biopsia de hígado o hepática y se le hizo con esta escala, F1, F2, F de pato, se mandaron a resonancia. Y entonces, ya que tienen los valores, se colocaron de acuerdo a su grado de F1, F2, F3, F4, se colocaron los valores de los pacientes y obtuvieron estos resultados. ¿Qué opinan? ¿Sí? Por ejemplo, un paciente con cirrosis puede tener los mismos valores del estudio que un paciente con un F2. Exacto. Cuando yo vi esto, dije, a ver, algo no me cuadra, porque sobre todo vi su escala, y los que sepan o han mandado o lean estudios de la electroresonancia, esta es la que actualmente está considerada como vigente. Entonces dije, a ver, este que tiene fibrosis y tiene de 2.9 a 3.5 kilopascales, si te vas aquí, también puede estar en un normal, ¿no? El paciente normal se encuentra en este rango. O sea, un paciente normal, recuerden que los bigotes, esta es la mediana. Estos son los rangos intercuartiles y estos son los valores más pequeños. En este todavía uno tuvo un extremo hasta este, ¿ok? Entonces, viendo esto, ¿qué opinan de esto? O sea, cuando ustedes vengan a los que les vaya a llegar una electroresonancia y ven estos valores, ¿qué van a pensar? ¿Qué tan sensible es? ¿Se acuerdan que ayer estábamos viendo las pruebas de proceso? Y justamente el trabajo que estoy haciendo de la electroresonancia es ver una prueba de proceso. Quiero ver qué tan sensible es en la población. Todos estos pacientes tenían hepatitis C. La muestra es hepatitis C. Recuerden, tenemos que ver cuál es el estado basal. Vamos a ver cómo se comporta en otras poblaciones. ¿Qué tan útil en algún momento sería mandar una electroresonancia? ¿Okay? Si vemos desde cómo están expresando estos resultados, vamos a tener como que entender cuál es la dispersión de las posibilidades de tener o no tener un resultado muy preciso o cerrado. ¿Ok? ¿Sí me doy a explicar? ¿Sí más o menos agarran idea? ¿Sí? Ok. Este es el otro trabajo que me gusta poner. ¿Se acuerdan que ayer les comentaba que el primer estudio fue en el 99, creo 2000, que se hizo? Este fue el estudio base, el estudio 0, en el cual se consideró que la N-acetilcisteína era un nefroprotector para pacientes a los que se les hacía una tomografía contrastada. Les platico brevemente el estado basal. El estado basal son pacientes que se encuentran ya con daño renal y se encuentran en una unidad de hemodiálisis y se les solicitó una tomografía contrastada. Desde ese momento, ¿ustedes qué pensarían? Los que están en interna o los que les gusta la nefro, ¿qué esperarían de pacientes que ya tienen enfermedad renal y están en hemodiálisis? ¿Qué esperarían de eso? Y ese fue el control de este estudio. Entonces, ellos, algo que estaba checando más o menos, ¿cuál es su estudio aquí? ¿Cuánto tiene? Cuando inició, ¿cuánto tenía? 2.5. Y cuando terminó, ¿cómo estaba? Y lo más curioso es cómo lo reparten. A veces también tenemos que aprender a leer esto, porque nos debemos dar cuenta que no sé si directa o indirectamente, a veces son medios mañosos. A veces, para hacer significativo algo, los días los pueden convertir en horas o en minutos y los pueden ir haciendo para que hagamos diferencias. Entonces, aquí, bueno, este es un ejemplo que les dije que en los estudios que se han hecho después de esto, pues no se ha notado o no se ha visto este comportamiento y pues no muestra causalidad, ¿ok? De lo que hemos visto y lo que yo quería ver en esto, ¿cuál es la desviación estándar? Siempre que veamos 2.5, ¿cuánto es lo que debe de llegar? ¿Cuál fue, o de acuerdo a los principios de normalidad, cuánto cree que fue el valor máximo en este paciente o en este grupo de pacientes? ¿Cuánto? 95. No, aquí, en este. Recuerda, este es el valor, en este caso, si lo están presentando, siempre que presenten así, estamos pensando que tiene una distribución normal.
Y uno de los criterios para decir que una distribución normal es que tiene dos desviaciones estándar. Esta es una desviación, es decir, 1.3 más 1.3 debe estar dentro del 95% de los valores que tuvimos. ¿Ok? Entonces esto tuvo que ser 2.6 más 2.5. No, 4. Pero son por dos, son dos desviaciones estándar. Sí, mira, recuerda, esto son dos desviaciones estándar. Ya que tiene la media, la desviación estándar va a caer 2, más menos. Entonces, en este caso va a ser 1.3 más 1.3, 2.6, más 2.5, 5.1. Esto quiere decir que dentro de todos los datos que tuvieron, alguien tuvo que tener 5.1 aquí. ¿Ok? A eso, si ya pasó aquí, entonces es libre distribución y no tuvimos que ocupar. Aquí, ¿por qué quiero hacer énfasis en esto? Porque a partir de esto vamos a entender qué estadístico vamos a usar. ¿Ok? Entonces, ok. Hasta aquí ya vamos viendo entonces que para saber qué estadístico vamos a usar necesitamos saber qué objetivo vamos a querer. Si quiero saber diferencia de medias, si quiero saber predecir alguna variable, quiero predecir algún desenlace, o si quiero ver una asociación o una correlación, ¿ok? Así como también necesito saber qué tipo de variables son en lo que nos va a interesar, si son cuantitativas y cualitativas, y dentro de las cuantitativas, ¿qué nos interesa? Si tienen libre distribución o una distribución normal, ¿ok? ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, además, lo que les comenté hace un momento, siempre que tengamos este tipo de variables, vamos a checar si son relacionadas o no relacionadas. El ejemplo que ya les había comentado. ¿Qué pasaría si el doctor Daniel me entregara los protocolos que le entregaron antes de esta semana de capacitación, bueno, estas 2 semanas de capacitación, y en un mes les puede pedir otra vez, espero que no entreguen lo mismo, pero supongamos que quieran aplicar lo que ahorita estamos viendo, vamos a ver qué tanto funcionó y quizás si yo lo grafico, recuerden, siempre que vamos a hablar de estadística tenemos que hacerlo numérico y eso a veces cuesta. Cuando hablaba de la maniobra y cómo se va a medir la maniobra, a veces es lo difícil. ¿Cómo lo vas a convertir en numérico? Porque para nosotros son números. Entonces, tenemos que ver la forma de que expresamos la mejoría en números, su avance, y si existe diferencia, podemos decir, el curso les funcionó. ¿Esto por qué? Bueno, ya pensando en salud pública y todo, ¿por qué les puede ayudar? Entonces podemos dar cursos más continuos a los residentes para que mejoren, para que hagan mejor su tesis y tengamos mejores resultados. Esa puede ser una lógica. Entonces, recuerden, siempre que tengamos un resultado, lo vamos a llevar a un desenlace y vamos a darle una aplicación. Esto quiero que chequen también que, si se dan cuenta, va de la mano la estadística con su estado basal, con su maniobra. Si ustedes cuando seleccionan a sus pacientes, cuando empiezan a ver las características, ¿se acuerdan que ayer hablábamos del marco o de que si había comorbilidades, que si había alguna escala o si había algo que pudiera influir en el estado basal? A eso le vamos a denominar, se van a convertir en variables. Y desde ese momento nosotros vamos a ver cómo las vamos a manejar. Por ejemplo, la tasa de filtrado glomerular lo podemos poner en número o lo podemos convertir, o el índice de masa corporal puede decir no tiene 18 o bien lo puedo manejar como normopeso o como bisagra grado 1. Ahí ustedes lo van a decidir. ¿Okay? Entonces, en este caso, regresando a este punto, uno, lo vamos a saber si está relacionada o no relacionada, y la otra es si no tiene relación, son grupos distintos. Cuando sean grupos distintos, generalmente tenemos que ver cómo están los estados basales de cada grupo para que sean semejantes. ¿Qué pasa si yo voy a un hospital donde, por ejemplo, los internos que tengo, por mi formación, pues les he dado mucha estadística? ¿Qué pasa si a ellos los pongo con los internos de aquí que posiblemente no tengan ese curso o esas clases continuas? Posiblemente va a haber una diferencia muy importante, pero es porque ellos ya tienen esa capacitación. Entonces, lo que necesitamos ver es que cuando ustedes hagan y seleccionen su muestra, no tenga ya ciertas características que te va a favorecer el desenlace.
Por eso necesitamos saber si va a estar o no va a estar relacionada la muestra. Okay. Aparte, ya cuando entendimos qué es una variable, ya sabemos que si tiene o no tiene libre distribución, ya sabemos si es un grupo o es otro grupo, vamos a llegar a esta tablita. ¿Ya la habían visto? ¿No? Ok, bueno. Por ejemplo, si yo tengo una variable que es cuantitativa, recuerden, cuantitativa son talla, glucosa, creatinina, fosfatasa alcalina, algún valor numérico, quiero saber si tiene una distribución libre o normal. Si tiene una distribución, si es una variable cuantitativa de libre distribución y que sea en muestras no relacionadas, es decir, del mismo grupo, lo que voy a usar es una t-de-student. ¿Ok? Si yo quiero mostrar diferencia de medias, pero si yo tengo eso y quiero ver una relación, entonces voy a usar Pearson. ¿Ok? Pero si yo quiero predecir, entonces voy a ocupar una regresión lineal. ¿Ok? ¿Qué pasa si yo tengo una cualitativa ordinal que no es relacionada o que sí es relacionada? Y aparte yo quiero demostrar, demostrar diferencias, voy a ocupar Wilcoxon. ¿Ok? Esto es relativamente, ojalá uno no se va a hablar con el doctor Daniel, igual y puedo dar un taller o una explicación de SPSS, se van a dar cuenta que no es muy complicado. Lo más complicado, en mi opinión, es hacer su diseño arquitectónico y saber cómo clasificar sus variables. Eso sí es lo que puede complicar. Una vez que las tengas, las demás las vas a meter. O sea, vas a meter una calculadora, bueno, en este caso SPSS, y te va a dar resultados. Lo siguiente complicado va a ser cómo expresar o cómo darle ese sentido clínico. Así como yo les he dicho, de algo clínico hay que hacer números y después viceversa. Ya que tienes números, ¿cómo lo explicas clínicamente? ¿Ok? En este caso, a ver, ¿qué opinan de esto? Si se quiere comparar dos variables cuantitativas relacionadas que tienen libre distribución, ¿qué prueba estadística usarían? ¿Ok? Son cuantitativas, relacionadas y libre. Ok, aquí. Cuantitativa, relacionada. ¿Sí era relacionada? Ajá. Ok, t-de-student. En este caso, si se van a comparar variables cuantitativas de distribución normal, no, aquí es libre. ¿Cuál ocuparíamos en esta? En esta sí era t-de-student, esta es libre. A ver, ya después van a ver, la contraparte de t-de-student es Udemann-Whitney. O sea, la diferencia es que Udemann-Whitney se va a ocupar para y la otra. ¿Ok? Esta tablita, yo sé que al inicio no es como fácil, ¿no? Pero necesitamos hacer ejercicios y de verdad se van a dar cuenta que no es tan complicado. ¿Cómo? ¿Podría repetir el concepto de muestras no relacionadas? Acuérdate, bueno, el ejemplo que les puse es si tenemos un grupo de residentes de la Margarita y el HU. O sea, son poblaciones distintas. O sea, yo a los dos les doy el curso y entonces tenemos poblaciones distintas. Uno está aquí y no voy a medir al mismo grupo. A diferencia de en este caso que si yo hago el mismo ejemplo del curso de estadística y es un antes a los residentes de la Margarita, doy el curso y un después a los residentes de la Margarita. O sea, es tu misma población y en este caso es una población distinta. Ok. A ver, por lo que hemos visto, ¿qué opinan? Esto es el cuadro, casi todas las investigaciones, casi todos comienzan con esto. Y se acuerdan, este es el estado basal. Porque a veces cuando vamos ya a tener los resultados y queremos expresar los resultados, dice, ay, ¿qué ponemos? Simplemente vamos a ver las características que consideramos en el estado basal y van a ser estas. Pero ahorita lo que quiero que ustedes chequen, solamente con este número, ¿qué piensan de esta variable? Si es libre o normal. ¿Dicen que libre? Acuérdense, cuando tenemos libre, vamos a ver esto. Y si vemos esto, entonces estamos viendo
cuartiles. Entonces nuestra unidad de expresar y de resumir van a ser mediana y rangos intercuartiles. Si están de distribución normal, entonces vamos a ver la media y vamos a ver un más menos. ¿Ok? Entonces, cuando veamos esto, ¿qué pienso? Esto es una normal. Y si verdaderamente es normal, básicamente, ¿cuánto es 19? 2 veces, básicamente 20. Entonces, el 20 arriba, ¿cuánto debe ser? O sea, eso debe estar dentro de esta cantidad. ¿Qué opinan de eso? O sea, para que sea considerada, y uno de los criterios que se considera que tiene libre distribución es que las dos desviaciones estándar deben de caer dentro de la cifra. Y si yo pongo 19 más 19, ¿cuánto es? ¿Cuánto? Entonces debe de caer dentro de esto, y sí está dentro de este número. ¿Sí me cachan? Recuerden, uno de los criterios que tenemos que ver, y eso es lo que hay también muchos errores cuando vean, es que tenemos y hacen mal los estadísticos, es porque esta mediana va a caer, o sea, mi más menos va a estar dentro de esta área y se va a hacer dentro de lo que se considera el número que damos a la media. Ok, aquí, ¿qué piensan de esto? Y aquí se lo están diciendo. Recuerda que cuando son cuantitativas, cuando son características o cuando son hombres, mujeres, vivo, muerto, nos va a dar porcentaje. Lo que dice, ¿cuántos residentes hay aquí? No, pues somos 80, 90. ¿Cuántos son hombres? Tanto. Entonces simplemente lo voy a dar como porcentaje, número y porcentaje. Entonces esta me está diciendo que hay 55, aquí no veo bien el dato, pero son 55 y representa el 51.8%. ¿Ok? En este caso, nuevamente, ¿qué estamos teniendo aquí? Ajá, es normal, exacto. Entonces, para que ustedes vayan viendo, y generalmente si ustedes cuando vean, aquí van a decirles qué estadísticos ocuparon. Cuando son chi cuadrada, aquí, bueno, ayer lo que hablaba el doctor Daniel, que todos, la mayor parte, por lo que escuché, puso chi cuadrada. ¿En qué momento vamos a usar chi cuadrada? De acuerdo a esta tablita y de acuerdo a lo que ya checamos. Ok, ajá, mira. Aquí tenemos que ver si son 2 grupos o son 3 grupos. Ok, primero. Y entonces aquí son cualitativa dicotómicas, son dicotómicas. Aquí es muy importante, a ver, si bien puedes ocupar chi cuadrada para 3 grupos, pero siempre por lo que me dijo el doctor Daniel, muchos de ustedes van a hacer casos y controles. Cuando van a hacer casos y controles, la deben de convertir en dicotómica. Y entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Si yo tengo leve, moderado y severa, ustedes van a decidir si agrupan leve y moderada o severa y grave. Porque al final, para sacar los ORs, que es lo que también vamos a ver, necesitamos dicotómicas. Es una tabla de 2x2. ¿Se acuerdan la tabla de 2x2 que ayer vimos, donde el estudio de proceso del estándar de oro versus el otro? Es exactamente lo mismo. Entonces, vamos a ocupar y tenemos que hacerlo dicotómico. Entonces, si ustedes ocuparon chi cuadrada y no van a hacer dicotómicos sus resultados, y van a hacer, entonces no hagan chi cuadrada. ¿Ok? ¿Alguna duda de esto? No sé si quieren algún ejemplo de ustedes para que vayamos viéndolo. En esto, ¿qué opinan de esta tabla? ¿A qué creen que se refiere esto? Ya habíamos visto esto, estamos hablando que son 2 y 5 son porcentajes, entonces estas son posiblemente cuantitativas, ¿no? Ordinales, pueden ser atributos. Si se dan cuenta, así ellos lo decidieron expresar. Si estamos viendo esto, no, aquí no hay ninguna, no he visto. ¿En este ven alguna normal? ¿Ven algún resultado normal? No, ninguna es normal, no me había dado cuenta. Recuerden, cuando sean normales siempre vamos a tener esto.
porque son dos distribuciones estándar, eso está diciendo que va a caer dentro de esa campana de Gauss. Cuando son de libre distribución, vamos a manejar intercuartiles. Entonces, esta información que te está dando es el 64, equivale a que el 64 está aquí. Ajá, es esto. Y los otros son los cuartil, el primer cuartil y el tercer cuartil. ¿Ok? Entonces, para cuando vayan leyendo sus artículos, vayan tratando de identificar esto. ¿Qué es cuartil y qué es la media? ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Ok? Bueno, para hacer en forma de resumen, entonces recordemos, necesitamos saber qué queremos hacer con nuestro objetivo, con nuestra investigación, si vamos a hacer una diferencia de medias, si vamos a predecir o vamos a asociar una variable con otra. Tenemos que identificar cuáles son las variables que vamos a ocupar, son cuantitativas y cualitativas. De las cuantitativas tenemos las ordinales o las que van a estar en números como la creatinina, urea, fosfatasa alcalina, el pH, que esas se van a hacer con decimales, hay otras que no. ¿Ok? Y por otra parte tenemos ordinales, en este caso es grado 1, grado 3, grado 4. El ejemplo que ayer les puse de la escala de Apgar, esas las manejaron como cuantitativas, pero eran ordinales, porque después te da un número, es Capurro 4, Capurro 5, así no, te lo pudo manejar así o cómo te la manejaba. Ahí tenemos que ver cómo nosotros vamos a manipular esas variables. De eso también depende qué estadístico vamos a usar. Entonces, para que ustedes puedan, y bueno, parte de lo que me comentó el doctor Daniel, no sé si lo recuerde, pero que le manden qué variables, cómo van a clasificar sus variables. Y a partir de esas variables pueden empezar a analizar esta tablita y ver qué estadístico les corresponde. ¿Ok? ¿Creen que sea alguna duda? ¿No? Ah, ok. Entonces, hasta ahorita va a ser todo.